Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Two Worlds, conociendo la cueva lunar basados en el libro. A lo largo de la historia, el gobierno declaró que los propietarios originales, la tribu Launcern, serían los dueños de toda la zona montañosa de In-En. Incluso las montañas y todo el bosque formarían parte de su propiedad, pero luego anunció que no habría expropiación de tierras en esta zona. Por lo tanto, la legítima propietaria de las tierras de estas montañas no es otra que la señora Lau, la mujer a la que buscan todos los promotores inmobiliarios. Mientras Pupa subía por la montaña, se dio cuenta de que el camino no era demasiado difícil, gracias al sendero natural. Sin embargo, tenía que tener cuidado de no pisar mal y caerse, ya que el camino era estrecho y no tenía árboles a los lados. Aunque solo había subido hasta una altura en la montaña equivalente a la de un edificio de 3 pisos, tenía la espalda empapada en sudor. El joven heredero tuvo que quitarse la camisa exterior, quedando en un BVD blanco que ahora estaba completamente empapado de sudor, mientras las gotas corrían por su cuerpo como un chorro de agua. La fina tela delineaba su figura, que parecía bien proporcionada y se asemejaba a una antigua estatua griega, con una tez suave y blanca que reflejaba la luz del sol. Aunque la montaña que Pupa estaba escalando no era muy alta, cuando miró accidentalmente hacia abajo, descubrió que el suelo que había debajo estaba muy lejos, por lo que se desorientó. De repente se sintió mareado y su visión se oscureció. Al darse cuenta de que se sentía débil, Pupa apartó la mirada y cerró los ojos con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Nob. Antes de que no pudiera terminar la frase, Pupa, que intentaba seguir caminando, tropezó y cayó al suelo, con la cara contorsionada por el dolor. Nob se acercó rápidamente y lo sostuvo con el brazo. Podía sentir el sudor que se filtraba por los folículos pilosos de Pupa. Su excelencia, sí, ¿tiene miedo? Intente no mirar hacia abajo, sugirió Nob. Pupa mantenía los ojos cerrados, pero intentaba respirar hondo para calmarse, lo que hacía que su pecho se expandiera y contrajera. Estoy bien, no suelo tener miedo a las alturas, pero de repente pensé en... Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Acabo de recordar un pequeño accidente que vi, en el que alguien cayó desde un lugar alto delante de mí. No me siento bien cuando tengo que estar lejos del suelo. El joven heredero se levantó, se quitó la tierra de las piernas e intentó seguir caminando sin mirar al otro lado. Creo que cuando lleguemos a la cueva podemos tomar un descanso y sentarnos un rato. Hay grandes rocas en las que podemos estirar las piernas, sugirió Nob. Está bien, también quiero ver la cueva de la leyenda. Ojalá sea tan bonita como dicen, pero solo un rato, no quiero llegar tarde a nuestra cita, respondió Pupa. Entendido, su excelencia. A medida que se acercaban a la intersección, el sonido de las cascadas se hacía más fuerte y claro. El camino se dividía en 2 senderos. Uno conducía al cuarto nivel de la montaña y el otro llevaba directamente a la cueva de la sombra lunar. La entrada a la cueva era tan alta como un edificio de 2 pisos. Una vez dentro, no estaba tan oscura como otras cuevas, sino más bien muy iluminada, gracias a las aperturas naturales de las paredes y el techo. Estas aperturas permitían que la luz del sol se filtrara, proyectando una luz divina que parecía descender del cielo. Las diversas aberturas grandes y pequeñas de las paredes y el techo amplificaban aún más el efecto luminoso. Dentro de la cueva era agradablemente fresco y por el centro corría un pequeño arroyo.